Siempre me han apasionado las motos, así que decidí conseguir un trabajo en un taller de mecánica. Cuando llegué allí, mi sueño se rompió. Empecé a ver que los clientes eran estafados por los mecánicos, cambiaban piezas que no tenían que cambiar, les cobraban más de la cuenta, los trabajos no se entregaban en el tiempo y hora que quedaban. Ese trabajo me enseñó mucho, pero no sobre motores, sino sobre ética. Hoy te cuento todo lo que viví y aprendí en ese taller. Yo tenía 16 años cuando decidí trabajar en un taller de motos. Había hecho mi tesis de bachillerato, una reconstrucción de un quad, el cual yo había comprado con mi padre y un compañero, en ese taller en el que fui a pedir trabajo. Entonces, hablamos con el dueño y en ese momento, cuando compramos el quad, le dije o le dejé caer de que si algún día podía venir a trabajar. Él me dijo que sí, que lo hablaríamos y tal. Entonces, claro, a mí me entusiasmó la idea. Cuando acabé el bachillerato, me decidí a buscar el trabajo y fui a hablar con este señor. Al inicio, pues tenía toda la ilusión del mundo. Cuando llegué allí, hablé con este señor y me dijo que sí, que me pagaba, ahora no recuerdo cuánto, pero era muy poco. Sin embargo, para mí fue gratificante ya solo el hecho de ir a trabajar ahí, aprender y estar con las motos, de estar oliendo la gasolina, reparando y todo lo demás. Esa era mi idea y toda mi ilusión. Entonces cuando llegué allí, pues todo contento, el primer día le dije que podía hacer y tal. Me dijo, venga, vamos a lavar las piezas de esta moto. Lavábamos con gasolina las piezas de la moto, tenía una moto desmontada y estaba reparándola. Entonces con él pues me puse a su lado y tal y me envió. Lo que sí, ese día ya lo vi pues un poco gruñón. Y empecé a ver que normalmente pues él discutía mucho con sus hijos, ¿vale? Tenía dos hijos, a los cuales eran mecánicos también del taller y muchas veces discutía. Claro, ese día yo llegué puntual, era un día lunes, él también estuvo ahí, abrió el taller. Bueno, solo estuve lavando piezas, no aprendí nada, no me enseñó nada, estaba muy cabreado, entonces prácticamente no hablaba, era muy serio. Entonces, claro, ese día no lo pasé tan bien, pero seguía con la ilusión de seguir trabajando. Después de varios días de trabajar, me iba haciendo que haga más cosas, desmontar cosas y todo lo demás. Normalmente, él abría el taller, pero en ocasiones que no podía venir el primero, les daba a los hijos que abran el taller, con lo cual los hijos no abrían el taller a la hora que tenían que abrir. Ellos se dormían y llegaban a la hora que les daba la gana y yo tenía que estar esperando afuera, e incluso habían clientes que estaban esperando afuera y no estaba. Después me di en cuenta de que normalmente el dueño del taller no llegaba y es que era porque tenía que entregar una moto y no la tenía reparada, ¿vale? Poco a poco iba viendo cosas que no me gustaban. Había uno de los mecánicos, su hijo, que me llevaba muy bien con él y pues él sí que me enseñaba. Yo le preguntaba cosas y teníamos más afinidad y entonces con él pues interactuábamos, me ayudaba, le ayudaba. Siempre me decía, ven, vente conmigo, vamos a trabajar y entonces yo trabajaba con él y él me enseñaba. Pero el jefe no me enseñaba mucho, de vez en cuando sí, cuando tenía buen humor, pero normalmente siempre estaba enfadado. Para los clientes tenía una cara, para los empleados otra cara y para sus hijos otra. Entonces ahí vi, yo al inicio pensé que esto era un negocio familiar, que todo iba bien y todo lo demás y no era así. También me di en cuenta que habían un montón de motos sin reparar que estaban apiladas en la segunda planta, en la primera planta y prácticamente zona de reparación no teníamos zona de reparación. Teníamos una ventaja que al lado teníamos una tienda de recambios de motos y entonces trabajábamos conjuntamente con ellos y los recambios los comprábamos enseguida. Entonces veía que también cambiaban muchísimos repuestos y esas cosas pues también a mí me chocaban un poco porque normalmente no sé si era que la cambiaban porque estaba defectuosa la pieza o porque le engañaban al cliente. Entonces poco a poco me fui dando en cuenta de que realmente era así. Normalmente engañaban al cliente, es decir, cambiaban una pieza que no era de cambiarla, pues estos mecánicos no tenían una ética profesional, es decir, mentían para ganar dinero. También me di cuenta que la secretaria que estaba, bueno, la secretaria estaba liada con el hijo del dueño, con un mecánico, y normalmente no trabajaba mucho, o lo que le daban para trabajar tampoco era demasiado, puesto que tampoco hacían presupuestos, de vez en cuando hacían facturas, recibos, recambios, creo que llevaba la contabilidad e imagino que llevaba algo de tema de fiscalidad, pero prácticamente casi no le hacían trabajar a la secretaria. Estaba en la planta de arriba, había un escritorio y normalmente no lo hacían. A veces ya contestaba teléfono, llamadas y tal, pero no mucho. Alguna vez fui con el jefe, el dueño del taller, fuimos a otra tienda de recambios donde él conseguía piezas más baratas,
Pero aquí también veía cosas extrañas. Cada que tenía que ir a buscar un recambio, pues cogía cualquier moto que tenía que estaban reparándolas o que ya estaba reparada, prácticamente que estaba reparada, y las utilizaba. Luego también vi cosas como que sacaban el combustible de las motos, las que veían con depósito lleno, pues le sacaban 1 o 2 litros. Luego vi que el negocio no estaba yendo bien. Sentí que cada vez habían más clientes insatisfechos, venía menos clientela y cada vez ingresaban menos a caja. Entonces, claro, yo me di cuenta de esto. El jefe también, obviamente, él ya se dio cuenta de que estaba yendo mal el negocio. Entonces decidieron cambiar de local y nos fuimos a un local más grande, pero más alejado de la ciudad. Estaba en el centro de la ciudad y más alejado de la ciudad, con lo cual era más económico para el jefe, pero claro, también estabas más distante del centro de la ciudad. Entonces ahí pues nos dijeron a todos para trasladarnos el día que tocaba trasladar la mecánica. Pues entonces ahí nos tocó trasladar el taller hacia el otro lado. Pero claro, las motos que no arrancaban y que estaban dañadas teníamos que llevarlas empujando y todo lo demás. Claro, aquí hay que destacar una cosa que no les había comentado antes. Yo pedí el trabajo, pero el jefe nunca me pidió, bueno, carnet de conducir de motos, no, pero que supiese conducir la moto. En ese entonces, pues, claro, yo estoy hablándoles de Cuenca, ¿no? Les estoy hablando de Cuenca, Ecuador, en el cual, pues, en esos años la gente conducía las motos sin carnet de conducir, la mayoría. Algunos sí que tenían el carnet de conducir, pero no exigían. Pero yo, sin embargo, tampoco tenía ni carnet de conducir y tampoco sabía manejar motos a marchas. Sin embargo, sabía cómo funcionaban porque había estudiado mecánica y entonces sí sabía cómo funcionaban. Así que cuando tocó trasladar las motos, claro, yo en un inicio no le dije nada al jefe y el jefe me dijo que pues que llevase motos. Y entonces cogí una motocicleta sin saber conducir y claro, obviamente sabía de mecánica y sabía cómo iba y arranqué la moto y me fui en primera y llegué en segunda marcha al taller. No estaba muy lejos, estaba como unas 10 o 15 calles. Pero sin embargo, claro, el reto estaba entre ir pasando semáforos, sedas del paso y stops. Y claro, el reto estaba en no parar. Entonces, poco a poco, trasladando varias motos, fui aprendiendo a manejar motos y al final, pues aprendí a manejar moto sin que nadie me hubiese enseñado. Entonces, aprendí y llevé las motos. Luego, cuando estuvimos en el taller, ya empezamos a ordenar todas las motos, todo lo demás, y luego también sí consiguió un camión para llevar todas las motos que no funcionaban y las llevó. Allí encontramos un montón de piezas, un montón de motos que estaban allí con papeles de que tenían que entregarse en tal fecha y no se habían entregado. Así que los dueños también, a veces había gente que las motos las dejaban allí y como no tenían dinero para sacarlos después de reparadas, pues también las abandonaban allí. Y alguna moto estaba más de un año y tal. Esto suele pasar, sobre todo en Ecuador, en talleres de motos y vehículos. La gente no tiene presupuesto para sacar la moto y como está tanto tiempo allí, pues a veces los dejan ahí como perdidas. Lo más impactante que tuve que pasar en ese taller fue cuando uno de los mecánicos le dijo a un cliente que tenía que reparar la moto, y reparar quiere decir que tenía que cambiar el pistón, cilindro, segmentos, hasta la biela le hizo cambiar supuestamente. Y entonces, claro, eso fue lo que más me chocó. ¿Qué pasaba? Esa moto, ¿qué pasó? El dueño de la moto se ve que estaba por ahí cerca y se ve que estaba circulando cuando él no sabía, pero se le rompió la cadena, ¿vale? La cadena que va hacia la rueda posterior, se rompió la cadena y con la mala suerte o buena suerte de que se quedó enganchada y se bloqueó la rueda. Se bloqueó la rueda y se quedó enganchada la cadena con el piñón y justo se quedó enganchada en donde hay una tapa que protege ese piñón para que no se meta a tierra o lo que sea, o también para que no se golpee. Entonces, ¿qué pasó? Se quedó clavada la moto y claro, el dueño de la moto pensó que la moto rompió biela, se fundió el motor, entonces llegó con la moto ahí arrastrándola y la dejó allí. En cuanto estuvo allí, el mecánico lo que cogió y le dijo, uy, esto hay que reparar esa moto. Sí, ¿estás seguro? Sí, 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 esto hay que reparar la moto, esto está jodido y tal, tal. Directamente ya le dio el diagnóstico de que hay que reparar la moto, el motor, hay que desmontar culata, el bloque, cambiar pistón, cambiar cilindro, a lo mejor, tal, tal. Le hizo cambiar hasta bujías, le hizo una reparación completa, supuestamente.
O sea, eso es lo que le diagnosticó, que va a ser una reparación completa. Pero no fue así. Justo él, normalmente yo trabajaba pues con el otro mecánico, el que me llevaba bastante bien, y él ese día, claro, como yo era el ayudante de todos, pues ese día me dijo, César, vente conmigo que me vas a ayudar. Entonces me dijo, venga, vamos a desmontar ese motor. Digo, vale, empecé yo a desmontar y cuando fui y saqué la tapa que cubría el piñón y la cadena que les estaba comentando, vi que estaba rota y estaba clavada allí. Entonces yo todo contento, muy contento, le voy y le digo al mecánico, no hace falta desmontar el motor, solo hay que cambiar la cadena que está rota. Cuando le vi una cara de alegría a él en su rostro y dijo, no, no pasa nada, no pasa nada, tú desmonta todo el motor. Claro, mi sorpresa fue esa, de que me dijo que desmontase todo el motor. Y entonces yo le insistí de que, pero no, si solo esto. Y me dijo, tú hazme caso que para eso soy el mecánico, tú eres el ayudante. Yo en ese momento sentía sentimientos encontrados. Estaba desmontando porque me gustaba y estaba desmontando una moto para reparar. Tenía la ilusión de reparar esa moto, ver todo el proceso de desmontaje, reparación de esa moto y estaba encantado de hacer eso. Sin embargo, tenía por otro lado el cargo de conciencia de que ese cliente iba a pagar por algo que no realmente no se debía hacer. Y de hecho no se hizo, simplemente se desmontó la moto porque el cliente venía al siguiente día y iban a tener todo desmontado para que el cliente vea que está desmontada la moto y después les dijo que iban a comprar los recambios y los iban a montar. Y no fue así, me hizo montar otra vez la moto. Yo entre sentimientos encontrados ahí de montando la moto, primero desmontando y después montando, y un cargo de conciencia, a mí no me gustaba lo que estaba haciendo. Era un amor-odio en ese momento a la mecánica de motos por ese mecánico. Ahí fue cuando entendí lo que significa ética profesional. En ese momento acabé de montar la moto, fue a probar la moto, obviamente funcionaba bien y todo lo demás, y yo tomé la decisión de dejar este trabajo. Cuando llegó el cliente, el mecánico le entregó la moto, le dijo que estaba súper bien la moto y todo lo demás, y yo pues me sentía muy mal, muy mal. El mecánico me había dicho que no diga nada, me tenía amenazado de que me iban a echar si decía algo. Entonces cuando vi esa reacción y tal, fue el último día que trabajé allí. No pude impedir que le estafasen a este hombre, porque claro, me vi inmerso en esa estafa sin saberlo y sin quererlo. Fue rápido, obviamente fue en 2 días que ya repararon supuestamente la moto y todo lo demás, lo hizo muy rápido y no entendía. Y como en ese entonces yo tenía 16 años, tampoco tenía ninguna experiencia en trabajar. Cuando vamos a un taller, vamos por referencia de algún amigo, un compañero o un familiar que nos han recomendado ese taller. Sin embargo, muchas veces nuestros amigos que nos recomiendan o familiares no saben realmente cómo trabajan ese mecánico. Se piensan que a lo mejor está bien hecho el trabajo, pero puede ser que no sea así. Entonces es de vital importancia asegurarse cuando se va a una mecánica de motos o de coches, asegurarse de que se tenga buenas referencias. Hoy en día por internet se tienen muchas referencias y recomendaciones que se pueden mirar. El jefe de taller tiene que transmitir confianza, es decir, tiene que ser un técnico competente, tiene que dar unas razones, un diagnóstico previo, una atención al cliente que tiene que respaldar esa confianza que uno da. Entonces, porque claro, les estamos dejando nuestro bien y nos tienen que reparar, dar un mantenimiento, cambiar piezas o accesorios o reparaciones que son debidas y se tienen que hacer legalmente, y también nos tienen que ofrecer una garantía del servicio. Así que cuando lleves tu moto al taller, primero tienes que decirle los síntomas que tiene o las averías que tiene tu moto o lo extraño que tú ves en la moto. Y después tienes que indagar en el profesional o en el técnico las posibilidades que pueden ser, desde la menor hasta la mayor avería, y cuál sería más o menos su costo para tú estructurarte y prepararte para una factura que te vendrá. De esta manera puedes detectar si te están mintiendo o no, porque simplemente un diagnóstico, simplemente con ver la moto y a simple vista, no se puede hacer. Se tiene que hacer un diagnóstico previo, probar, comprobar, ¿no? Probar el funcionamiento. Y aquí entendí también por qué la base de cualquier emprendimiento es la ética profesional. Si tú das un buen servicio,
vas a poder tener más clientes, porque el boca a boca trae más clientes. Entonces vas a dar un servicio de calidad. También aprendí 3 lecciones claves en este trabajo: que no todo lo que te apasiona se convierte en sano, porque a veces pasan como en el taller que me pasó, que realmente no trabajaban bien y no tenían ética profesional, con lo cual descarté esta profesión por este hecho. Sin embargo, no quiere decir que siempre sea así. La segunda lección que aprendí fue que la ignorancia de un cliente no da derecho a abusar de ese cliente. Tercera y más importante, aprender lo que no quieres ser también es formación. En este taller no me enseñaron a reparar motores ni motocicletas, pero sí me enseñaron sobre ética. Y es que aprendí lo que no debo hacer. Si te ha pasado alguna vez algo parecido en algún trabajo en el cual has tenido que hacer algo que no te ha gustado y por ende incluso has dejado el trabajo, me gustaría saber y leerte en los comentarios para aprender juntos y compartir las experiencias mutuamente en las que hemos vivido. Este canal está enfocado a compartir historias reales, sin maquillaje, para poder entender y aprender sobre la relación que existe entre los trabajos, el dinero, la inversión y las finanzas, en el día a día normal y natural de todas las personas. Aquí compartimos conocimientos, compartimos experiencias. Si has llegado hasta aquí, me gustaría que te suscribas y me dejes un like. Nos vemos en un próximo vídeo.